Imagina una habitación cerrada en el corazón de Jerusalén, donde la luz del sol entra filtrada por cortinas pesadas y el aire permanece inmóvil, casi enfermo. El silencio allí no es respeto, es contención. Los sirvientes caminan demasiado despacio, los médicos evitan mirar directamente al rey, y el sonido más alto es el de una tela que se dobla con un cuidado excesivo. Balduino IV, el rey leproso, gobierna rodeado de oro, poder y fe, pero también de un secreto que ningún enemigo necesitaba descubrir. El cuerpo del rey se había convertido en un campo de batalla invisible. La enfermedad avanzaba de forma lenta, despiadada, y cada mañana traía nuevas limitaciones. Aún así, el trono tenía que parecer firme. El reino no podía percibir debilidad. Y, para lograrlo, rituales silenciosos pasaron a formar parte de la rutina real. No ceremonias religiosas abiertas, sino prácticas íntimas, casi clandestinas, destinadas a ocultar aquello que amenazaba con destruir su autoridad, la propia descomposición. Esos rituales no involucraban solo a médicos. Involucraban confianza absoluta, control de la información, gestos repetidos diariamente para sostener la apariencia de un rey intacto. El tacto era calculado, el tiempo era medido, el espejo era evitado. Cada detalle de la vida cotidiana de Balduino era moldeado para mantener una imagen que ya no correspondía al cuerpo que la llevaba. Lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de una enfermedad, sino la de un poder que se negó a desaparecer. Es el relato de cómo un rey intentó gobernar mientras su propio cuerpo lo traicionaba, y de cómo el silencio se convirtió en su última armadura. Porque en aquella habitación cerrada, la verdadera lucha de Balduino IV no era contra enemigos externos, era contra el tiempo. Antes de ver a Balduino IV como rey, hay que reconocerlo como cuerpo, un cuerpo joven condenado a deshacerse ante sus propios ojos. Muchos que escuchan esta historia conocen, en alguna medida, el miedo a ver desaparecer la propia fuerza, la sensación de cargar con una fragilidad que necesita ocultarse del mundo para que no sea usada en tu contra. Ese miedo no es exclusivo de la modernidad, atraviesa siglos, y en el caso de Balduino, era vivido diariamente, en absoluto silencio. El rey leproso no sufría solo por el dolor físico, sino por la humillación invisible que la enfermedad imponía. La lepra, en aquel tiempo, no era solo una dolencia, era un símbolo de impureza, de abandono divino, de decadencia moral. Un rey afectado por ella no era visto únicamente como frágil, sino como un presagio, y Balduino lo sabía. Sabía que cada temblor en las manos, cada herida escondida, cada pérdida de sensibilidad podía interpretarse como señal de que Dios había retirado su protección del reino. Hay algo profundamente humano en ese sufrimiento, la necesidad de seguir funcionando mientras por dentro todo se derrumba. Balduino era demasiado joven para aceptar el fin, demasiado poderoso para admitir debilidad y demasiado consciente para ignorar la mirada de los otros. Su dolor no era público, era controlado, administrado, ritualizado. Aprendía a contener reacciones, a enmascarar límites, a transformar su propio sufrimiento en disciplina. Esa experiencia resuena en cualquier persona que alguna vez haya tenido que esconder enfermedad, dolor o declive para mantener posición, respeto o dignidad. El sufrimiento silencioso crea aislamiento, y el aislamiento corroe. En el caso de Balduino, ese aislamiento no ocurrió fuera del poder, ocurrió en su centro. Antes de ser recordado como el rey leproso, Balduino fue alguien que despertaba cada día, sabiendo que su propio cuerpo era su mayor enemigo, y que, aún así, necesitaba parecer entero. Balduino IV gobernó Jerusalén en un período en el que el poder no era solo político, era simbólico, espiritual y profundamente corporal. Un rey tenía que parecer fuerte, íntegro, elegido por Dios. En un reino cruzado rodeado de enemigos musulmanes y de disputas internas entre nobles cristianos, cualquier señal de debilidad era una invitación a la conspiración. La lepra, en ese contexto, no amenazaba solo la salud del rey, amenazaba la propia legitimidad del trono. La psicología del poder medieval no separaba cuerpo y autoridad. Un cuerpo enfermo significaba un gobierno enfermo,
Un rey que se pudría en vida podía ser visto como señal de castigo divino, y eso era demasiado peligroso para admitirse públicamente. Balduino lo comprendió temprano. Todavía adolescente, entendió que debía crear una distancia entre lo que sentía y lo que mostraba. Así, el gobierno comenzó a funcionar también como un teatro cuidadosamente ensayado. Médicos, consejeros y sirvientes cercanos se convirtieron en parte de un círculo cerrado de confianza. La información sobre el avance de la enfermedad era rígidamente controlada. Ciertos ambientes fueron prohibidos, ciertos horarios reservados. El contacto público era evitado. El rey aparecía solo cuando era absolutamente necesario, siempre sostenido, siempre contenido, siempre preparado para ocultar lo que el cuerpo ya no conseguía disimular por sí solo. Ese control no era solo práctico, era psicológico. Balduino necesitaba convencer a los demás, pero también a sí mismo, de que todavía era rey. Cada ritual silencioso, la manera de vestir, de caminar, de sentarse en el trono, funcionaba como reafirmación del poder frente a la descomposición inevitable. Era la mente intentando imponer orden a un cuerpo en colapso. En ese juego cruel entre apariencia y realidad, Balduino IV transformó su propia enfermedad en un secreto de Estado, porque, en aquel mundo, perder el cuerpo significaba perder el reino. Al amanecer, el palacio despertaba antes que el rey, no por reverencia, sino por necesidad. Sirvientes entrenados sabían exactamente cuándo entrar, cuándo salir, cuándo bajar la mirada. La habitación de Balduino IV no era solo un espacio de descanso, era un escenario cuidadosamente controlado. Las cortinas se ajustaban para suavizar la luz, evitando revelar demasiado. El silencio se imponía como regla. Cada paso se medía para no exponer lo que debía permanecer oculto. El rey era preparado en rituales diarios que jamás serían llamados así en público. Sus manos, ya parcialmente insensibles, se envolvían en telas finas. Las heridas se limpiaban lejos de cualquier mirada curiosa. El cuerpo era sostenido incluso antes de levantarse. Dos hombres cercanos lo ayudaban a vestir las ropas reales, no como sirvientes comunes, sino como guardianes de un secreto que podría sacudir todo el reino si escapaba. Cuando Balduino caminaba por los corredores, su ritmo era deliberadamente lento, casi ceremonial. No era debilidad, era actuación. Cada pausa parecía planeada, cada apoyo cuidadosamente disfrazado como gesto de autoridad. Quienes lo observaban veían a un rey joven, sereno, concentrado. No veían el esfuerzo interno por mantener el cuerpo obediente, ni el dolor que se acumulaba en silencio bajo la corona. En audiencias públicas, el trono se convertía en instrumento de ocultación. La postura rígida escondía la pérdida de control muscular. Los guantes ocultaban el deterioro de la piel. La mirada firme desviaba toda atención del cuerpo hacia la palabra. Balduino hablaba poco, pero cuando hablaba, todos escuchaban, no por miedo, sino por una necesidad colectiva de creer que el rey todavía estaba entero. Esos momentos, repetidos día tras día, formaban la narrativa que el reino necesitaba ver. Y mientras Jerusalén creía en esa imagen cuidadosamente construida, Balduino libraba su verdadera batalla en absoluto silencio. Una batalla contra el tiempo, contra su propio cuerpo, contra la idea de que un rey puede ser demasiado mortal para gobernar. El terror que rodeaba a Balduino IV no venía de gritos, castigos o violencia explícita. Era un terror silencioso, administrativo, psicológico. La máquina que sostenía su reinado mientras el cuerpo se deshacía funcionaba a partir de tres pilares: secreto, disciplina y negación colectiva. Cada uno se mantenía con una precisión casi ritual. El primer pilar era el control absoluto de la información. Muy pocos conocían el verdadero estado del rey. Los médicos estaban obligados a hablar en códigos. Los sirvientes eran sustituidos con frecuencia para evitar una intimidad excesiva. Cualquier rumor era tratado como una amenaza política. El silencio no solo se pedía, se imponía. Quien sabía demasiado desaparecía de la cercanía real, no por crueldad directa, sino por un alejamiento estratégico. El segundo pilar era la disciplina del cuerpo. Balduino aprendió a ignorar señales que, en cualquier otro hombre, serían imposibles de ocultar: heridas abiertas, pérdida de sensibilidad, deformaciones progresivas. Todo se integraba a la rutina como si fuera normal.
El dolor no autorizaba pausa. La debilidad no justificaba retirada. El rey transformó su propio sufrimiento en método. Cuanto menos reaccionaba el mundo. La descomposición se volvía invisible por repetición. El tercer pilar era la negación colectiva. Toda la corte participaba de una representación tácita. Todos veían. Nadie comentaba. Los consejeros desviaban la mirada. Los nobles fingían no percibirlo. El reino necesitaba creer que el trono estaba intacto. Y, para eso, todos aceptaban mentirse a sí mismos. La negación se volvía un pacto político. Esa máquina no solo ocultaba la enfermedad, la convertía en instrumento de poder. Mientras el cuerpo del rey se debilitaba, el control a su alrededor se intensificaba. El miedo no era a que Balduino muriera, era a que su condición fuera reconocida como señal de decadencia del reino. Así, la lepra no destruyó el reinado de inmediato, lo reorganizó y transformó Jerusalén en un lugar donde la verdad tenía que ser contenida, para que el poder sobreviviera. El punto de ruptura no ocurrió en público. No fue una batalla perdida, ni un decreto mal recibido. Ocurrió en silencio, frente a un espejo que Balduino ya evitaba mirar. En cierto momento, el rey comprendió algo que ningún ritual, ningún médico y ninguna actuación podrían impedir. El cuerpo ya no obedecía como antes. La lepra había avanzado más allá del control simbólico. Había partes que no respondían, partes que no sentían, partes que simplemente desaparecían bajo las vendas. Ese instante no estuvo marcado por una desesperación visible, estuvo marcado por lucidez. Balduino percibió que la lucha ya no era esconder la enfermedad, era decidir cómo gobernar mientras se desintegraba. La descomposición dejó de ser solo un secreto físico y pasó a ser una urgencia política. Cada día adicional en el trono exigía un costo mayor de actuación, de esfuerzo, de dolor contenido. Relatos sugieren que, a partir de ese momento, el rey comenzó a limitar drásticamente sus apariciones. Las audiencias se acortaron. Los consejos pasaron a ocurrir en espacios cerrados. El contacto humano se volvió mínimo, no por asco, sino por estrategia. El tacto, que antes solo se evitaba, se convirtió en amenaza. Un gesto mal calculado podía revelar aquello que todos fingían no ver. Por dentro, Balduino enfrentaba algo aún más cruel: la conciencia de que su identidad se estaba deshaciendo junto con el cuerpo. El joven rey, entrenado para mandar, ahora necesitaba aceptar que su presencia física ya no sostenía el poder por sí sola. La mente seguía afilada, pero el cuerpo traicionaba, y esa traición no podía castigarse ni revertirse. Fue en ese punto que el silencio dejó de ser protección y pasó a ser prisión. Balduino no podía confesar el miedo, no podía demostrar agotamiento, no podía abdicar. Todo tenía que seguir funcionando, aunque por dentro algo esencial ya se hubiera quebrado. Ese fue el verdadero momento de ruptura, cuando el rey entendió que gobernaría hasta el final, no a pesar de la descomposición, sino dentro de ella. Las consecuencias del silencio impuesto alrededor de Balduino IV no terminaron con su reinado. Se extendieron como grietas invisibles por la estructura política de Jerusalén. A medida que el cuerpo del rey se volvía incapaz de sostener la imagen pública de autoridad, el poder empezó a fragmentarse entre bastidores. Regentes, nobles y órdenes militares comenzaron a disputar influencia con el pretexto de proteger el trono, cuando en realidad se preparaban para un futuro sin él. La enfermedad de Balduino, mantenida en secreto durante tanto tiempo, creó un reino que funcionaba a base de apariencias. Se postergaban decisiones, se sostenían alianzas con promesas frágiles, y la estabilidad dependía más de la ilusión de continuidad que de la realidad política. Cuando la verdad ya no pudo ocultarse por completo, el impacto fue devastador. La revelación gradual de la fragilidad del rey debilitó la confianza interna y animó a enemigos externos que esperaban exactamente esa señal. El trauma no fue solo político, se volvió simbólico. Balduino pasó a la historia como el rey leproso, una figura recordada tanto por su valentía como por su condición física, como si el cuerpo enfermo se hubiera convertido en metáfora del propio reino en declive. La narrativa posterior mezcló admiración e incomodidad, heroísmo y compasión, creando una memoria ambigua que hasta hoy divide a los historiadores. Más que eso, el reinado de Balduino
dejó un legado silencioso sobre el costo de ocultar la verdad para preservar el poder. El pacto colectivo de negación enseñó a generaciones futuras que la autoridad, cuando se sostiene solo por la apariencia, cobra un precio alto. La descomposición que comenzó en el cuerpo del rey encontró eco en la inestabilidad del reino, mostrando que ningún sistema permanece intacto cuando la realidad necesita ser constantemente ocultada. El silencio salvó a Balduino por un tiempo, pero también preparó el terreno para lo que vino después. Cuando miramos a Balduino IV, sin el filtro del heroísmo, lo que emerge no es solo la figura de un rey enfermo, sino el retrato brutal de cómo el poder lidia con la fragilidad humana. Los rituales silenciosos que rodearon su vida no se crearon por superstición o vanidad, sino por miedo. Miedo a que la verdad destruyera aquello que la espada todavía no había perdido. El cuerpo del rey se pudría en secreto, pero el trono debía parecer inmutable, y esa contradicción consumió todo a su alrededor. Balduino gobernó mientras se deshacía. Cada gesto controlado, cada aparición calculada, cada silencio impuesto fue un intento de negar lo inevitable. No solo la muerte, sino la pérdida del símbolo. Porque, en aquel mundo, un rey no podía ser visto como demasiado humano. La humanidad era debilidad, la enfermedad era deslegitimación, y admitirlo significaba abrir espacio al caos. Lo que vuelve perturbadora esta historia no es la lepra en sí, sino la soledad absoluta que creó. Rodeado de consejeros, médicos y sirvientes, Balduino estaba en realidad solo dentro de su propio cuerpo. El silencio que lo protegía también lo aprisionaba. Y al final, aquello que se ocultó con tanto cuidado terminó definiendo su memoria para siempre. La historia lo llamó el Rey Leproso, pero quizá el título más verdadero sería otro: el rey que gobernó mientras desaparecía. Y queda la pregunta, que resuena más allá de las murallas de Jerusalén, más allá de las cruzadas, más allá del propio Balduino. ¿Cuántas estructuras de poder siguen en pie solo porque esconden aquello que ya se está pudriendo por dentro